Bueno, ya hemos dado la bienvenida esta noche a Ricardo Pollens, escritor, para que nos platique de la importancia de la herencia que deja este hombre que, bueno, tiene una voz potentísima, poderosa, su presencia en el escenario convulsionada, desaliñada, marcó realmente un hito. Se le recuerda mucho por su presentación en Woodstock, era muy, muy joven y ya tenía pues esta madurez vocal, ¿no? Y ya una personalidad muy bien conformada. Bueno, ya llevaba un rato en la escena musical, había empezado en Empezó Sheffield. muy chico, ¿no? Sí, él trabajaba en una gasera, él es de origen trabajador y armó un par de bandas. Incluso consiguió tener un contrato con Decca y hizo un cover de una canción de los Beatles, I'd Rather Cry, creo que se llama. Y no tuvo demasiado éxito y le quitaron el contrato. Luego armó esta banda y hizo este cover, porque él era muy amigo de los Beatles, por eso le prestaban las canciones. Incluso Paul y George lo invitaban y le ponían las rolas y se las tocaban. E incluso le dejaban usar las canciones antes que ellos. Hubo un sencillo, no fue el de con una ayuda de mis amigos, sino fue otro, que así ella entró por la ventana del baño de McCartney. Es el sencillo que hizo Joe Cocker, salió incluso antes que el de los Beatles. Estamos hablando de más de 45 discos de estudio y éxitos internacionales como Chain My Heart o los que ya refieres, esos covers de los Beatles. ¿Qué define a un actor, a un cantante, a un intérprete de estas dimensiones y quién se podría equiparar o quién será el legatario de esta ausencia de Joe Cocker? Bueno, hay que pensar que el mundo de la música ha cambiado muchísimo y Joe Cocker era sobre todo una voz, era alguien que para gente muy crítica podría ser más bien un cantante de covers glorificado, pero él le daba una vena muy una particular, dimensión diferente. una dimensión muy particular a las canciones. Esta, la de With a Little Help of My Friends, colaboró Steve Winwood y también Jimmy Page en la guitarra, y eso hizo que fuera un fenómeno espectacular en Inglaterra. Alcanzó el número 1 por allá, mientras que en Estados Unidos debe haber llegado al 56 más o menos, no tuvo tal impacto. Es de hecho como algo que regresa una y otra vez. Joe Cocker impresiona, pero muchos se acuerdan de él por la serie de los 80s, The Wonder Years, que usaban la rola para, en los títulos del principio. Entonces vino todo un grupo de personas a investigar quién era este cantante y cómo era que lo hacía, que era, medio convulsionaba y le daba indicaciones excesivas a la banda, ¿no? Después de la presentación de Woodstock hizo una gira como de 4 años con Leon Russell, que fue precisamente lo que mencionaron, Mad Dogs and Englishmen, que es una canción que cantaba Noel Coward, muy famosa, que es muy recitativa, y que pues, se describen son como 3 o 4 años de gira que ellos no sabían verdaderamente qué día era. Era sexo, drogas y rock and roll todo el tiempo, y se hizo una película, ¿no? En ese momento el rock era una forma de historia, algo que había que capturar, como fue el Festival de Woodstock, y es una película que supongo más de uno irá a buscar a la tienda o a bajar de la red, ¿no? Mad Dogs and Englishmen, perros rabiosos e ingleses. Bueno, yo pensaba ahora que decías esto de esta gira tan grande que hizo, cuando estamos hablando fines de los años 60, principios de los años 70, una gestualidad desbordante la que tenía este hombre. Hacía covers de no solamente los Beatles, sino de Ray Charles, de Chuck Berry, pero también... Con eso empezó, de hecho, empezó haciendo covers de Chuck Berry, de Ray Charles, justamente. Después hay una etapa en la cual él está un tanto perdido. Yo pienso, o me parece que es precisamente por este asunto de las drogas. O sea, él realmente tuvo problemas muy, muy fuertes y después regresa, pero siempre regresa, ¿no? Regresa en los 80s y regresa. Ahora, por ejemplo, lo que veíamos en este fragmento de entrevista que presentamos hace un momento,
Pues un hombre que se ve muy bien, ¿no? Se ve como recuperado, como parece que está de vuelta por una vez más. Sí, bueno, de hecho sacó un álbum el año pasado, Fire It Up, ¿no? Y bueno, la voz ya no es la misma voz y él ya no se convulsiona No, ya tanto, no. pero era como de una manera u otra un documento viviente y una canción mucho ¿Tú más. recuerdas la imitación de John Belushi de Joe Cocker? Sí, sí, mucha gente hablaba, porque además fue en los 70, fue en el 76, se había sacado justamente este disco de I Can Stand a Little Rain, y fue como Joe Cocker estaba en un momento de crisis en ese momento, mucha gente vio eso como una crueldad por parte de Belushi. ¿No? Incluso cuando Joe Cocker fue invitado al programa, se puso junto a él a hacerlo, porque también era parte de sus rutinas, imitar a Joe Cocker. Incluso hubo gente que le dijo a Joe Cocker, oye, este cómico gringo se la pasa parodiándote, tienes que demandarlo, tienes que hacer algo al respecto. También vale la pena subrayar los reconocimientos por Oficial y Caballero, Globo de Oro y Oscar, pero además recibió la Orden del Imperio Británico y tiene por ahí también un Grammy que dan cuenta de esta trascendencia, y me gusta lo que comentas, quizás no como músico, compositor, aunque el Globo de Oro y el Oscar sí se los llevó por composición, pero por intérprete, por un artista de covers, que eso también es un gran desafío. No, pero Up There Where We Belong no es una canción suya. No, por eso. Él era una voz, de una manera u otra. Podríamos decir, yo decía que cantaba covers, esencialmente revitalizaba canciones de otras personas. ¿No? En los 70s hizo esta canción, You Are So Beautiful to Me, que es una casi recreación como realmente de la mántrica, canción original. Es como una nueva mántrica, creación, y ¿no? viene a transformarla completamente. Y bueno, por una parte uno puede pensar que es impresionante y por otra puede decir, es el colmo borderline de lo cursi esa canción, ¿no? Claro. Es paradójico en ese sentido. Retomando a Belushi, Cocker decía que cuando conoció a Belushi era demasiado tímido, que nunca pudo decir, no pudo interactuar demasiado al respecto, más allá de lo que hicieron en escena, no le decía mucho más. Se quedaba junto a él, viendo cómo se preparaba para tocar, pero que no decía nada. Estaba solo ahí, fijo e inmóvil. Ricardo, si hubiera que elegir un disco, ya nos decía la película, pero un disco de Joe Cocker, ¿cuál nos recomiendas? Bueno, yo insistiría justamente en Mad Dogs and Englishmen, el disco en vivo en doble, que es como completamente emblemático. Si nos queremos ver más clásicos, está, por supuesto, With a Little Help of My Friends, o Cocker, tal cual, porque pues era un músico que, insisto, fue reinventándose, le daban las canciones. Leon Russell le dio Delta Girl para cantarla. Él daba una proyección impresionante a las canciones. Era alguien a quien los escritores buscaban para que cantara sus canciones. Sabían que daba una peculiaridad y una espectacularidad que no podía darle nadie más. Yo creo que vale la pena acercarse a estos videos de la época, incluso a esto que mencionamos con Belushi en Saturday Night Live, donde se presentaron en varias ocasiones y cantaron, a veces Belushi solo, a veces estaban los dos juntos. Y bueno, recordar a este hombre que además de esa voz inconfundible, más de esa fuerza escénica, ese poder que tenía, pues era un personaje que es epítome de una época también, ¿no? Es una figura emblemática de los 60, tal cual, ¿no? Ya en el 82, cuando canta esta canción para An Officer and a Gentleman, pues ya es una balada romántica y dices, bueno, es Joe Cocker y canta muy padre, pero la canción era muy fea de todos modos. Pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche para rendir este No, gracias a humilde ustedes. tributo a Joe Cocker, toda una leyenda.